Vamos, mis hermanos, a orar en esta mañana. Que sea el Señor dirigiendo nuestras vidas y abriendo corazones. Necesitamos que nuestro Señor nos hable y rogarle a Él que nos lleve para que atesoremos su palabra. Vamos a orar. Dios bueno y eterno, infinitas gracias, oh Padre amado, por esta mañana que tú nos concedes, oh Dios, de estar aquí reunidos como tu cuerpo, Señor. Te suplicamos, Señor Jesús, que seas tú guiándonos al arrepentimiento, Señor, a que seamos convencidos de todo lo malo que hacemos delante de ti, Señor, y que procedamos, que corramos a ti, oh Dios, con un corazón contrito y humillado. Enséñanos, Señor, capacítanos, usa mi vida, Señor, que seamos instrumentos útiles en tus manos y que todo lo que hagamos, Señor, que todo lo que digamos, que lo que enseñemos, que lo que cantamos, lo que se predique, Señor, sea solo y únicamente para la gloria de tu nombre. Infinitas gracias te damos, oh bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nuestro hermano Juan hace 8 días anunciaba que quedaban 2 puntos para el día de hoy en cuanto a la pureza. Hoy nos toca la pureza de testimonio y pureza de culto. Antes de iniciar con estos 2 puntos, quisiera leerles, mis hermanos, ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que dice así: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pureza, que significa integridad, limpio. Meditaba mucho en lo que Pablo, antes de Cristo, estuvo haciendo. Y una de las cosas que muchos de nosotros los creyentes recordamos es la muerte de Esteban. Él estuvo allí sosteniendo las ropas para que aquellas personas que hicieran con Esteban lo apedrearan. Él vio, él fue un testigo físico en ese momento. Pero lo que él no sabía era que en la misericordia, en el decreto eterno de Dios, él estaba escogido por la misericordia del Señor. Pero él en su momento pensaba que todo lo que hacía era correcto. Dios lo llama, el Señor se le presenta, le habla, cae postrado delante del Señor, y de ahí para allá cada uno de nosotros conocemos lo que ocurrió. Este jovencito Timoteo, que quedaron de darnos la edad más o menos, en este momento, en este tiempo en que Saulo de Tarso, este hombre Pablo, le habla a Timoteo. Lo amaba tanto que él, ¿cómo se refiere cuando habla a Timoteo? Hijo mío. Lo tenía como hijo. Un jovencito que fue instruido por su madre y por su abuela. ¿Instruido en qué? En la palabra de Dios, en el temor de Dios. Su padre era griego y por ende pues era como decir un padre ausente en cuanto a estas cosas. Pero fue muy bien instruido. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo diciéndole: ninguno tenga en poco, ¿qué? Tu juventud. Pero mire, les voy a leer en la NTV, este mismo texto dice así, es mucho más fuerte, pero es más claro. Dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Me llama la atención porque habla de pureza y es el tema que estamos tratando. La integridad y el ser limpios, ¿sí? Guardarnos, pedirle al Señor que nos guarde.
Entonces lo que dice es, cuando dice, no permitas que nadie subestime, no te vas a molestar si alguien te llama la atención, no se trata de esto. Lo que le está diciendo es que sea ejemplo en todo lo que él dice, en todo lo que él habla, que lo que él diga lo viva, porque eso debemos de ser nosotros. No solamente los que predicamos o los que enseñamos, sino todos nosotros como creyentes. Debemos de que lo que hablamos debemos de sostenerlo y esto va a llevar a que los demás, cuando vean a las personas creyentes, digan: en esta persona hay algo diferente, y lo diferente lo hace ¿quién? Cristo nuestro Señor. Por eso debemos de ser ejemplo, íntegros, guardarnos, pedirle al Señor: Señor, guarda mi vida para la gloria de tu nombre. Mire que Timoteo era un joven. Aquí tenemos muchos jóvenes y jóvenes, niños. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Pedirle al Señor que nos guarde y que seamos ejemplo. Nosotros somos cartas leídas. Es decir, que a donde nosotros lleguemos, se van a dar cuenta qué es lo que nosotros somos, qué es lo que vamos a demostrar, qué es lo que vamos a hablar. Hasta con nuestras palabras, nuestros hechos, estamos demostrando lo que somos. ¿Somos redimidos de verdad? Si es así, debemos de ser ejemplo en todo, en pureza, integridad, en todo lo que se hable. Entonces, mis hermanos, esa es una entrada a lo que vamos a tocar en esta mañana. Los 2 puntos. Vamos entonces, mis hermanos, con el primer punto, que es la pureza de testimonio. Entonces la palabra ya nos va dando una imagen o una idea de qué es lo que se está tratando. Pureza, una limpieza de qué. De testimonio. Ahora, ¿de testimonio de qué o de quiénes? De la iglesia, de pastores, de hermanos, de todos nosotros como cuerpo. Vamos a mirar según las Escrituras. Ahí en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Nos dice la palabra del Señor. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ojo con esto, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, mis hermanos, ahora cuando nosotros leemos este texto, y dice las Escrituras, si alguno es sorprendido en una falta, nosotros tenemos que tener en cuenta qué clase de falta es. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí Pablo a la iglesia de Gálatas? En los versículos anteriores, ahí en el 5, 19 al 21, nos da cuáles son esas faltas. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las cosas que está hablando Pablo a la iglesia de Gálatas. Si algún hermano es sorprendido en estas cosas, entonces, ¿qué dice las Escrituras? En lo que estamos leyendo hasta este momento. No dice, hágalo a un lado, sáquelo, no le hable, expúlselo. No, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurarle. ¿Qué restaurarle? Venga, mi hermano, veo que está pasando esto. Pero mi hermano, nosotros debemos de abrirle, ¿es qué? Las Escrituras.
para exhortar al hermano ¿en qué? En amor, en misericordia, en compasión. Como dice Pablo, no sea que nosotros mismos ¿qué? Seamos tentados. Cuando no tenemos misericordia en medio de una situación que esté pasando un hermano, ojo con esto, porque debe activarse una alarma en cada uno de nosotros. Levantar la mano para señalar no es correcto. Es de que el amor que ha sido derramado en nuestros corazones sea que manifestado también a cada uno de nuestros hermanos. Me olvidó decirles lo siguiente. La enseñanza que hoy estoy trayendo aquí es la que está en el libro. Los hermanos que siguen el libro se van a dar cuenta que es tal cual. Del libro Sí Jesús. La he traído tal cual para que lo examinemos, para que miremos. Y el hermano en este libro, en esta enseñanza, ha usado solamente textos bíblicos. Y es lo que he decidido y le he rogado al Señor para que hoy el Señor nos enseñe por medio de ello. Ahí entonces en Gálatas dice, en cuanto a esto, si algún hermano es sorprendido, dice, la disciplina moral se ejercita en una iglesia bíblica. Si somos bíblicos, se debe ejercitar ¿qué? La disciplina. Los miembros que practiquen pecados graves deben ser aconsejados por los ancianos o puestos bajo disciplina según sea el caso. Es decir, la disciplina es de parte de ¿quién? De los ancianos. Pastores y ancianos. Si un hermano es sorprendido y si es necesaria una disciplina, el consejo que cada uno de nosotros le podemos dar, pero la disciplina viene de parte de ellos. ¿Sí? Nosotros en amor debemos de ayudar al hermano a volver a ¿qué? Volver al camino. Pedirle al Señor que nos dé ese amor cuando algún hermano es sorprendido en una falta como la que hemos nombrado. Primera de Corintios capítulo 5, mis hermanos. Primera de Corintios capítulo 5. Nos está hablando las escrituras lo siguiente. Versículo 11 al 13. Dice así. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Cuando nosotros admiramos, quitad pues ese perverso de entre vosotros, mire, decimos entonces, y lo que acabamos de leer, ¿no dice que con misericordia? ¿No dice que con amor? Pero tenemos que mirar siempre el contexto de las cosas, ¿sí? Porque aquí está hablando del tema que conocemos muchos, ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 5, que habla de un joven, de un hombre que se acostaba ¿con quién? Con su madrastra, con la mujer de su padre. Entonces, cuando nosotros vamos a coger los textos, debemos de mirar, mis hermanos, examinar a la luz de las Escrituras a qué es que se refiere. Porque si lo que leímos en Gálatas y ahora leemos, decimos, no, ¿cómo así? No, ahí es que sacarlo. No, hay que mirar qué es lo que ha venido ocurriendo. Esto es un tema que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y cuando Pablo se entera de esto, lo que está presentando es, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Ya me he enterado de esto. Pero esto no debe de continuar. Dice, con el tal ni tan siquiera comáis. Y dice, algunos llamándose ¿qué? Hermano. Algunos llamándose hermano. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con este muchacho, con este joven? Estaba viviendo ¿qué? En pecado. ¿La iglesia lo sabía? Sí. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo entonces? ¿Se estaba permitiendo el pecado? ¿Se estaba consintiendo? ¿Es que no habían líderes, no habían pastores, no habían ancianos que corrigiesen esto? Tuvo que venir Pablo para mostrarles lo que deberían de hacer. Nosotros más adelante en la otra carta nos damos cuenta que este joven es ¿qué? Restaurado. Pero ¿qué proceso tuvo que llevar?
Es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces Pablo nos enseña que los miembros que persisten en el pecado, rechazando los consejos de los ancianos, sean excomulgados. Es decir, sean separados. Después del consejo, después del proceso, y vemos que el hermano persiste, que él sigue en lo mismo, que él no escucha el consejo, ¿qué es lo que se debe hacer? Por una sanidad, por un testimonio de pureza. ¿De pureza en qué? En la iglesia. Porque si los de afuera se enteran de un caso como estos y dicen, y ahí lo consienten, ¿qué testimonio hay? De eso se trata, de esto es el tema. Entonces, mis hermanos, es un caso de inmoralidad que estaba pasando. Es el único caso que creo que vemos en una de las iglesias como este. Pero la disciplina hay que ejercerla. La disciplina es en una iglesia bíblica. Quizá en otros lugares se puedan escuchar y ver muchísimas cosas, pero una iglesia bíblica que estamos arraigados en lo que dice la Escritura, debemos de someternos a lo que ella dice. Y no más. No es mi opinión, no es la opinión del pastor, del anciano, de los hermanos. No, es que dice la palabra de Dios. Así debemos de actuar. Y esto es para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 9, mis hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 9 al 11, dice así las Escrituras. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Entonces, aquí nos va aclarando este tema que estamos tratando, de esa pureza del testimonio, que no participemos. Es que si se consiente el pecado, estamos siendo ¿qué? Partícipes. Porque si lo sabemos, una cosa es que el pastor no sepa, o que el anciano no sepa, o que nosotros no lo sepamos, pero si nosotros estamos siendo conscientes de la situación, hay que aplicar la palabra de Dios y no participar, porque eso son obras infructuosas, no dan fruto para la gloria de Dios. Y hay que tener cuidado, mis hermanos, en cada una de estas situaciones. Si no hay disciplina, estamos siendo partícipes del pecado. Debemos andar como hijos de luz, porque Cristo es luz. Entonces, así debemos de andar. Y a veces podemos decir, ¿y cómo pues? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cristo vino, se manifestó en carne, predicó, alabó y glorificó al Padre, al tal punto de ¿qué? De que fue a la cruz. Fue a la cruz. En un momento en que dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue colgado en un madero, fue crucificado, pero nosotros sabemos por las Escrituras y por la fe que Dios mismo nos ha dado, que Él fue levantado de la tumba. Él no se quedó allí y dio evidencia a muchos que había estado muerto, pero que también había resucitado para la gloria de Dios Padre. Es decir, que tú y yo hoy tenemos vida por ese sacrificio, por esa obra de nuestro Señor en el madero. Y hemos sido escogidos desde antes de la fundación. Todo esto, mis hermanos, es por fe. Es imposible nosotros creer si no tenemos fe. Y la fe no es de nosotros, pues es un ¿qué? Don de Dios. Es de Él mismo. Así, mis hermanos, de que no participemos en estas obras infructuosas. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 6. Gálatas 3, del 1 al 6. No sé, mis hermanos, si alcance a dar los 2 puntos. Ya miraremos con los pastores, con el pastor y el anciano, que haremos. Pero vamos a leer Gálatas capítulo 3 del 1 al 6. Dice: Oh Gálatas insensatos,
¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí nos está presentando la obra de Cristo en el madero. ¿Quién les estorbó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los convenció para no ver esto que ustedes ya conocen? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué lo hemos recibido? ¿Por fe? Que no sea por las obras, porque si es por las obras, mis hermanos, el problema no ha sido resuelto. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por fe, ¿cierto? Es por el oír con fe. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. La justicia predicada en una iglesia bíblica está basada en la fe en Cristo Jesús. Todo es Cristo, todo debe ser centrado en Cristo, porque Él fue el que estuvo en la cruz del Calvario, pero resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Todo debe estar basado en Cristo, nuestro Señor. Él fue manifestado en carne, predicado en el mundo, murió por nuestros pecados, pero también fue resucitado. Miremos, mis hermanos, Colosenses 2:14. Colosenses, capítulo 2, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Está claro. Es Cristo que triunfó en la cruz. No es lo que tú y yo hagamos ni hayamos hecho. Fue Cristo que manifestó la obra en el Calvario, la obra del Padre para una redención, porque había un acta en contra de nosotros. Pero Él la llevó al madero. ¿Y qué hizo allá? La clavó en la cruz. Ahora esa acta ya es anulada. Porque, ¿cuál acta diremos nosotros? Romanos 3:23 nos habla, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, sean destituidos de la gloria de Dios. Ese era el acta. Pero el versículo que sigue dice, siendo justificados pues gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Mediante la redención, mediante la sangre que derramó el Cordero. Entonces todo, mis hermanos, todo es en Cristo Jesús. Y toda la gloria es solo para Él. Solo para Él. Ahí está la pureza de testimonio. Si en nuestras vidas es solamente Cristo y no mis obras, mis hermanos, en el cielo nos vemos. Ahí nos vamos a ver, mis hermanos. Voy a tocar el segundo punto. Seguramente me pase unos minuticos, mis hermanos, para que lo terminemos. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude. La pureza del culto. La pureza del culto. ¿Qué es lo que debe manifestarse en este lugar? En nosotros, en pastores y ancianos. Recordemos que es para todos. ¿Sí? Entonces, segunda carta a Timoteo 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo está instruyendo a Timoteo, un jovencito, para que él haga algo que le está ordenando, algo que va a ser un bien para quién, para la iglesia, algo que va a ser para que nosotros exaltemos y glorifiquemos al Señor. Mis hermanos, si este siervo que está aquí ahora, ustedes ven que estoy enseñando algo incorrecto, acérquense y dígame, mi hermano Víctor, es que lo que usted dijo no es correcto, muéstreme a la luz de las Escrituras. Y así mismo, si el pastor o el anciano, cualquier hermano que nos paremos aquí, nosotros tenemos un serio compromiso, mis hermanos, y es de predicar la palabra del Señor, tal y como está escrita, ser fieles a ella. Y dice Pablo, le dice a Timoteo, reprende, exhorta, redarguye. Es decir, no te quedes callado. Debes de enseñar y predicar la palabra fielmente. Si nos quedamos callados, estamos también participando de algo incorrecto que se está viviendo en la misma iglesia. Y es por la sanidad de cada uno de nosotros. Debemos de hacerlo. Debemos de aprender de lo que Pablo le está diciendo en esta parte a Timoteo. Debemos de dar una buena enseñanza, es decir, lo que está escrito. La palabra de Dios debe ser predicada y enseñada fielmente, es decir, que tenemos una serie responsabilidad. Escuchaba, mis hermanos, una prédica, una enseñanza a pastores del pastor Sugel, que todos le conocemos, creo, espero. Y muy textualmente, el pastor Sugel dijo estas palabras: nunca tomemos un púlpito para hablar de nosotros mismos. Este no es un lugar para que el hombre sea exaltado, ni para contar 25 historias de mi vida. Este lugar solamente es para que Cristo sea exaltado. Amén. Solo Él, y no nosotros. Me encantó esa enseñanza del pastor Sugel y doy gloria a Dios por su vida, porque de verdad que nos da unas enseñanzas y conduce a nuestros corazones para que adoremos verdaderamente a nuestro Dios y cómo debemos de manejar cada una de las situaciones. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, dice así la palabra del Señor, mis hermanos, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los creyentes se dedicaban, mis hermanos, a las enseñanzas de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Qué era lo que les enseñaban ellos? Recordemos lo que habla Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados pues sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Y eso es lo que ellos tenían arraigado en sus corazones. ¿Qué era lo que los apóstoles les enseñaban? Y ellos eso mismo daban. Eso es lo que los llevaba a ellos a vivir una vida para la gloria de Dios. Cristo crucificado, resucitado y recibido arriba en gloria. Es lo que los apóstoles anunciaban, porque ellos lo vieron. Y alguno dudó, pero el Señor sacó de su corazón esa duda. ¿Cómo? Manifestándosele. Oh, Tomás, ¿tienes duda? Mira mis heridas. Mete tu dedo en mi costado para que te des cuenta que yo soy. Si hay dudas, Él es el único que puede sacarnos de las dudas. Solo Él, porque Él es nuestro Señor. También los sacramentos, mis hermanos, se deben de... Lo que son los sacramentos del bautismo y la Santa Cena deben de ser administrados como fielmente.
fielmente y no ser descuidados, todo hecho decentemente y con orden. Conclusión, mis hermanos. Las iglesias nuevas, quiero que estemos atentos a esta conclusión de este hermano que nos deja en el libro Sí, Jesús. Las iglesias nuevas están en un proceso de desarrollo y no han podido llevar a cabo todos estos criterios. ¿Por qué? Porque son nuevas, están en un proceso. Esto es tolerable en una iglesia nueva. Nosotros somos una iglesia nueva. Ahora se están organizando, nos estamos organizando, mis hermanos, para que cada día le demos gloria al Señor. Somos una iglesia nueva. Lo que no tiene excusa, ojo con esto, es una iglesia que antes los conocía, que conocía esos criterios y los obedecía, pero después los abandonó. Ahí sí no hay excusa. Una iglesia que los practicaba, los guardaba, hacía todas estas cosas, pero de un momento a otro le dio, ¿por qué? Por abandonarlos, por descuidarlos. Hay que tener en cuenta eso. La iglesia de los Corintios era, hablaba mi hermano Juan, de los Corintios era una iglesia carnal, fuera de orden e inmoral. Sin embargo, Pablo tuvo unas palabras para ellos y fue que le llamó como iglesia de Dios. Pero no es porque estuviera consintiendo el pecado, sino porque era una iglesia que nueva. Habían sido recién sacados del mundo y estaban siendo enseñados por medio de las Escrituras. Entonces Pablo les dice iglesia de Dios. ¿Por qué lo hizo cuando la iglesia estaba en tal estado espiritual? ¿Por qué lo hizo Pablo? ¿Por qué les llamó así, iglesia de Dios? Porque Pablo sabía que eran niños en Cristo y que les faltaba enseñanza. Habían salido de una cultura pagana. Era por falta de entendimiento. ¿Sí están viendo, no, mis hermanos? Ahora, la pregunta ¿es legítimo separarse de una iglesia que está en un proceso? ¿Una iglesia que es joven? ¿Ustedes qué piensan? No, no es legítimo. Si la iglesia es joven, no es legítimo dejarnos. No es legítimo alejarnos de ella, dejar a la iglesia. No es legítimo. Hay que perseverar. Hay que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea evidente que la iglesia no acepta correcciones y que no está al estándar bíblico. Es que no quieren, no esto. Bueno, ahora ya hay un problema. Ahora sí ya hay que mirar qué vamos a hacer. Pero mientras nosotros entendamos que somos una iglesia nueva, hay que perseverar, mis hermanos. Hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe. Por el momento, es mejor quedarse y luchar por el bienestar ¿de quién? De los miembros. La iglesia nueva. Lo más correcto es quedarnos y luchar. Ahora, ¿con qué vamos a luchar? ¿Con qué armas? Con la palabra. Nada más. Eso es lo que nosotros tenemos. Y Dios sabrá qué va a hacer con cada uno de nosotros. Pero en cada iglesia nueva que se presenten situaciones, hay que tolerar muchas cosas, pero acerquémonos, hablemos, exhortemos, redarguyamos, hagamos todas estas cosas, porque esto agrada al Señor, porque cuando lo hacemos para darle gloria a Él. Así, mis hermanos, de que esto es lo que tenían esta mañana en cuanto a la pureza de testimonio y pureza de culto. Esto es para cada uno de nosotros, para que le pidamos al Señor que nos ayude a vivir conforme a su voluntad y no a la nuestra. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias y te pedimos perdón, oh Padre amado, por todas las cosas malas, por todo nuestro pecado, por ser indignos, Señor. Pero te suplicamos, oh bendito Dios, que por la obra de tu Hijo, Jesucristo en el madero, cada día nos lleves, Señor, y nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Llévanos a que amemos tu palabra, Señor. Llévanos a que hagamos tu voluntad. A que amemos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. A que exhortemos, redarguyamos, Señor. Que corrijamos con amor, con temblor, con misericordia, Señor. Infinitas gracias te damos, Señor, por todo tu perdón otorgado a tu iglesia, Señor.
y te rogamos, te suplicamos por cada uno de los que estamos aquí, por los que están por la línea, Señor, en internet, que a ellos también llegue tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres bueno y que tú eres maravilloso, Señor. Tú eres el único que cambias corazones y que nos das vida, Señor, y vida en abundancia. Así que infinitas gracias te damos, oh bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. 5.